periodista y analista política e integrante del Comité Técnico Evaluador que decidió la integración de las quintetas con los 20 perfiles, de entre los cuales saldrán 4 nuevos consejeros del INE, entre ellos quien ocupará la presidencia del Consejo en sustitución de Lorenzo Córdoba. Maite, gracias por acompañarnos. Al contrario, Guillermo, gracias por invitarme. Gracias. ¿Cómo calificarías en términos generales el trabajo del Comité de Evaluación? Pues mira, Guillermo, no es una pregunta que se pueda contestar con una sola palabra. Yo creo que, para ser honesta, hay que ir revisando las etapas en las que estuvimos trabajando como comité, mismas que concluyeron el domingo. Es decir, hoy ya soy ex integrante del comité y nuestra labor fue concluida justo al entregarle a la Jucopo la lista con las quintetas como nosotros la propusimos. Te diría que las primeras etapas, sobre todo cuando tuvimos que planear la metodología para revisar, por ejemplo, la información, avisarle a los aspirantes que les hacía falta algún documento, después construir juntos conceptualmente y los contenidos del examen, ver cómo íbamos a aplicar y a proteger el examen, e incluso todavía la etapa de evaluación de idoneidad. Fue para mí una gratísima sorpresa formar parte de ese equipo, sobre todo por todo lo que aprendí de los académicos, porque creo que generamos un buen ambiente. A veces trabajábamos de 12 horas seguidas, de 9 a 9 de la noche, de 8 a 8 de la noche, muy cansado, pero bueno, te contaré que hasta no lo he contado en ningún lado, pero a veces hasta nos poníamos a cantar rancheras mientras rubricábamos exámenes. Luego, como en todo órgano colegiado, naturalmente, pues empezaron a surgir las diferencias de cómo visualiza cada quien al INE. Muchos de nosotros tenemos una impresión distinta de lo que fue el IFE, de lo que es el INE ahora, de lo que hay que defender dentro del INE, de lo que hay que modificar en el INE, y obviamente eso hacía que ya a la hora de evaluar la idoneidad de los perfiles, pues no tuviéramos exactamente demasiadas coincidencias. Algunas sí, que se preservaron hasta la última etapa. Bueno, pasamos a la etapa de entrevistas, diseñamos una cédula que nos servía nada más como referente para ver si los aspirantes que asistieron, que fueron los últimos 92 que llegaron a la etapa final, cubrían algunos aspectos que la convocatoria nombraba y que también habían sido ya evaluados en la idoneidad cuando revisamos sus currículums y cuando revisamos sus ensayos. Y creo que esa etapa ya fue distinta, pero naturalmente se iban a reflejar las diferencias que teníamos. Yo creo que la primera etapa fue muy útil para darle legitimidad y soporte y registro a las decisiones que se iban dando, pues con mucha naturalidad, sobre cómo se decantaban los mejores perfiles, y ya con un pool de 92 perfiles y con los mejores calificados fue donde tuvimos diferencias en cómo teníamos que armar esta lista de 20 personas, lo cual considero que era de esperarse. Maite Azuela, ¿hubo algo irregular en la selección de los 20 aspirantes? No que yo lo haya detectado. Si yo hubiera detectado algo irregular, bueno, primero se lo hubiera expresado a mis compañeros para poderlo comentar. En caso de haberlo expresado y no haber recibido retroalimentación que me pareciera convincente, pues hubiera salido públicamente a decirlo, hubiera renunciado. La verdad es que yo no noté ninguna irregularidad. Incluso a veces, pues era un poco frustrante ver algunas notas de periódico que malinformaban sobre el examen, malinformaban sobre si se había filtrado información que en realidad nosotros mismos habíamos solicitado que se subiera al micrositio para transparentar algunas de las decisiones que tomábamos. Creo que más bien lo que pasó no fue un mal manejo. Al final fue que cada quien se decantó por los perfiles que le convencen, y yo tenía minoría, y en un órgano colegiado hay que aceptar esa minoría, y además tenía, y esa creo que sí es mi obligación cívica, pues que reflejar en algún documento mi voto particular, ¿no? Que no se iba a ver reflejado en estas mayorías y que sí quería poner a disposición de la ciudadanía, Guillermo. Maite, ahora que lo mencionas, tú emitiste un voto particular respecto de 6 de los aspirantes. ¿Por qué? Mira, cuando teníamos que llegar a la lista de 20 aspirantes, Guillermo, pues sobre la mesa primero se pusieron algunos de los que tenían calificaciones más altas, lo cual me parecía muy sensato.
Sin embargo, se reflejaba un asunto que ya era muy subjetivo, que fue el de la etapa final, que afortunadamente queda documentado en los videos a los que cualquiera puede tener acceso y están en el micrositio, que es la etapa de las entrevistas, en donde pues cada quien califica la entrevista conforme los criterios que considera debe cubrir el perfil más adecuado. Entonces, en ese momento, pues es cuando las diferencias empiezan a surgir y de una lista de 92 tenemos que quedarnos con una lista de 20, 10 mujeres y 10 hombres. Y es ahí cuando me doy cuenta que conforme vamos haciendo propuestas para qué perfiles nos parecen los más adecuados, hay coincidencias, eso se celebra siempre. Hubo algunos consensos, hubo algunas mayorías, pero mi preocupación fue cuando empecé a notar que había varios perfiles que yo ya había identificado y se los había dicho a mis compañeros, pues muy cercanos, ya sea familiarmente o laboralmente, al partido en el poder. Busqué también si había perfiles en esa lista de 20 cercanos a alguna otra fuerza política, algún gobernador, algún senador. Lo hubiera hecho explícito en mi mismo voto, pero no había en esa lista de 20 casi ninguno. De hecho, entre los 92 que entrevistamos, creo que un par de ellos sí les cuestionábamos su cercanía con algún político, con algún funcionario público de alto nivel, aunque fueran panistas o priistas, ellos mismos respondían, pero quedaron decantados. En la lista de 20 se quedaron solo los que ya todos conocen, y dentro de esa lista de 20, con el corto tiempo que yo tuve para hacer una revisión documentada, ¿no? Pues me aparecieron estos 6, 4 mujeres y 2 hombres, y bueno, me pareció, la verdad es que necesario hacerlo saber cuando mi voto quedara anexado al acuerdo. Maite Azuela, has advertido que en particular esos 6 perfiles, los voy a mencionar: Berta María Alcalde Luján, Netzaí Sandoval Ballesteros, Guadalupe Álvarez Rascón, Yulisca Circei Bautista Arreola, Guadalupe Tadei Zavala y Víctor Humberto Mejía Naranjo, representan riesgos para garantizar la autonomía del INE, y en esa medida no son los perfiles idóneos. Y eso me lleva a preguntarte, Maite, ¿la eventual llegada de perfiles de esas características al Consejo del INE pondría en alguna medida en riesgo la democracia? Recordemos que el artículo 41 constitucional habla con todo detalle, entre otros, del principio de imparcialidad, y creo entender que has puesto el acento precisamente en ese aspecto. Así es, Guillermo. Creo que uno no puede meter las manos al fuego por el resto, pero las trayectorias de los demás, entre los 92 había mucho de dónde echar mano, y un poco mi frustración era, oigan compañeros, yo entiendo que hay perfiles que a ustedes les gustan, con los que tienen quizá afinidad ideológica, en los que confían porque trabajaron con algunos o con otros y saben que son perfiles profesionales, y eso sí lo quiero dejar muy claro. Yo no estoy cuestionando ni su capacidad profesional, ni si son perfiles que vayan a incurrir en alguna falta. No. Creo que las 6 personas me parecen que tienen trayectorias limpias y que es muy válido y justo trabajar para un gobierno o para otro siempre que puedas aportar a tu país. Sin embargo, creo, Guillermo, que se vienen tiempos electorales que van a ser muy complejos y que el INE necesita ser fortalecido con perfiles que le den pues mucha confianza a la ciudadanía. Y yo creo que si alguien cercano a este gobierno, que considera que ese es el único proyecto de nación viable, que incluso juega con la polarización y pone en riesgo la deliberación cotidiana de la ciudadanía, pues si se vuelve parte del árbitro electoral, es muy difícil que no tome postura en algún momento en donde la decisión pueda, pues, o favorecer o afectar al partido en el poder de donde viene, ya sea porque labora o porque tiene cercanías familiares. La mayoría de los casos no solo son personas que tienen familiares, son personas que fueron funcionarios públicos de este proyecto, y es un proyecto que va a competir electoralmente. Es por ello que lo cuestiono. Después de participar en el comité, Maite Azuela, ¿te queda alguna preocupación respecto a lo que pueda ocurrir en la selección de consejeros rumbo a la elección presidencial del próximo año, que será la más grande de la historia?
Mira, quiero regresarme porque más que una preocupación, quisiera hacer una advertencia en positivo. Y es pese a que estas 20 personas seleccionadas en la lista fueron las que se acomodaron en las quintetas. Las quintetas están acomodadas de tal manera, a mí me hubiera gustado que fuera todavía más notorio, pero evidentemente Morena pues tenía la mayoría de la quinteta que le llaman la quinteta de oro de la presidenta mujer, que yo celebro muchísimo que el tribunal haya señalado como obligatorio que conformáramos una quinteta de puras mujeres para la presidencia. Había incluso en el comité quienes lo cuestionaban, pero bueno, nosotros acatamos esa decisión, las mujeres sobre todo con mucho entusiasmo, pero quedaron puros perfiles morenistas. Hay otra quinteta de mujeres en donde quedaron 4 perfiles que no están identificados con Morena, y creo que ahí se abren muchas posibilidades de tener a una consejera que ni siquiera es de otra fuerza política, insisto, sino que tienen trayectorias independientes, que llevan años trabajando para una OPLE, para un instituto local electoral, que no solo tienen experiencia en temas electorales, sino también en asuntos de género, de derechos humanos. Es decir, igual sucede con las quintetas de los hombres. Hay una quinteta en donde tenemos a varios de perfil morenista y otra quinteta en donde hay 4 hombres con perfiles más independientes, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que pues le apostaría a que los legisladores se imaginen el INE como uno lo sueña, ¿no? Con estos perfiles más cercanos a la ciudadanía y menos cercanos a los partidos políticos. Cumplir con el artículo 41 de la Constitución, que indica que pues deben de garantizar imparcialidad. Y creo que hay pues este ramillete, ya lo he dicho en muchas entrevistas, de buenos perfiles que no solo me parecen útiles para darle confianza y credibilidad al INE, sino que además me entusiasman mucho porque veo que a pesar de esta polarización de la que siempre se habla, el INE no solo lo define el Consejo General y su vocero, que en este caso va a ser pues la presidenta, sino, bueno, conocimos a muchísimas personas que son quien le da vida allá en las calles, quienes trabajan día con día, los funcionarios de mediano o de alto nivel, asesores incluso a quienes cuestioné también drásticamente, como lo hice con los perfiles que sentía afines a cierta fuerza política, para preguntarles cómo nos garantizaban esta distancia de sus consejeros. Y creo que, bueno, con esos perfiles que pusimos sobre la mesa para armar las quintetas, los legisladores pueden hacer un buen trabajo. Están amarradas 2 quintetas con muchas posibilidades de que Morena las tenga, pero otras 2 están amarradas de tal manera que pueden quedar perfiles con la necesaria distancia a los partidos políticos. Ya veremos qué deciden los diputados y seguramente habrá oportunidad de comentarlo. Maite Azuela, agradezco mucho que compartas todos estos conceptos con nuestro público a partir de tu experiencia personal en el comité. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Guillermo. Gracias.